Un cordial saludo, soy Juan Carlos Bernal y si bien este 2024 ha sido un año fundamental para lograr que las empresas colombianas adopten la inteligencia artificial masivamente, la aplicación de esta tecnología en el país se encuentra aún en una fase inicial. Así se desprende el análisis realizado por Numeral, compañía de tecnología especializada en innovación y transformación digital empresarial, y este es el negocio del día. Según la compañía, hacia la segunda mitad del año la adopción de la inteligencia artificial en las empresas colombianas se aceleró, registrando muchos más casos de uso que en años anteriores. Para hacer este balance y hablar de los retos que tienen las empresas en 2025 en términos del uso de estas tecnologías, nos encontramos con Ignacy Puig, gerente de ventas de Nubiral para Colombia. Hola Ignacy, es un gusto tenerte y que nos atiendas acá para hablar de este importante tema. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? Un placer, gracias por tenerme acá. Muchas gracias, Ignacy. Quisiera empezar preguntando cómo termina este 2024 para las empresas colombianas en materia de inteligencia artificial generativa. Este año ha sido un año retador en 2024 para las empresas aquí de Colombia. Muchas han adoptado ya lo que es la GenAI dentro de sus proyectos y creo que está en una fase de maduración. Al final es una tecnología que nació en octubre de 2022 con el lanzamiento de OpenAI. Hoy en día los principales fabricantes de nube pública tienen sus propios sistemas de GenAI y hay una competencia. Y al final cuando hay competencia es un beneficio para las compañías. Entonces 2024 ha sido un año de poder encontrar cuál es el socio de negocio que les sirva y que pueda ayudarles a alcanzar esos retos. Pero aún estamos en una fase de estabilización. Yo creo que 2025 va a ser el de maduración. Bueno, ahora cuéntanos un poco cuáles son los desarrollos que marcarán la pauta durante el 2025, que marcaron la pauta durante este 2024 y los que marcarán en 2025. Además, ¿en qué sectores se están dando estos mayores avances en materia de inteligencia artificial? Este año 2024 yo creo que los casos de aplicación han sido muchos por verticales o sectores. Sector financiero es quizás el que lleva la punta, donde más casos de uso se están generando. Pues al final casos como por ejemplo aplicaciones en la parte jurídica, en la parte de atención al cliente, donde el sector financiero siempre suele ser pues, el líder, es donde hay más aplicación. También en energía. Yo diría que al final es una tecnología que más allá en la vertical que estés y en el estado que estés como compañía, hay muchos casos de aplicación. Te decía el tema jurídico, lectura de tutelas, lectura de documentos, hacer contratos. No quiere decir que la tecnología lo haga por sí sola, pero empodera. Yo digo siempre que los casos de uso o el éxito de este tipo de aplicación es cuando tú empoderas a tu gente, a tus empleados y no los ves como un sustitutivo. En tema de lectura de PQRs, por ejemplo, una superintendencia que recibe miles y miles de PQRs al día, poderlas clasificar de una forma automática y que realmente puedan atacar las que son importantes y urgentes. Asistencia de cliente, lo que eran los antes, los chatbots que te ponías, intentabas conversar con ellos y acabas siempre pidiendo un asesor. Todo eso ya con la inteligencia artificial generativa hace de que tengas una mejor experiencia como cliente. Gestión de créditos de cartera, que puedas tener la autonomía a través también de flujos de PPMs, de poder hacer cambios dentro de la configuración y que digamos que las compañías no tengan que tener un ejército de call center, sino más bien gente dedicada a cosas más importantes y tú tengas la autonomía de poder hacer esos cambios, revisión de documentos. Tema médico, también hay muchos casos de aplicación. Realmente 2025 va a ser un año donde la GenAI va a tener un punto importante en la estrategia de cada una de las compañías de Colombia. Bueno, son varios los sectores que están a la vanguardia en la Gen AI, pero quisiera preguntarte también cuál es, o podríamos decirse, cuál es el atasco o la mayor dificultad que enfrentan las empresas hoy en día para avanzar en esta implementación de la inteligencia artificial. Claro, y mira, nosotros desde Nuviral lo enfocamos en dos vías. Nosotros tenemos un COE de inteligencia artificial, un centro de excelencia, que justo busca romper esos paradigmas que muchas veces tienen las compañías. El primero es el que dijiste ahora. Oye, yo como empleado o un área, si pongo inteligencia artificial, lo más seguro es que me echen, que a lo mejor te he escuchado mucho lo de si tú sabes contarle a tu abuela tu trabajo en el día de hoy, está destinado a extinguirse ese trabajo. Si es verdad, pero la gente lo que lo tiene que ver es como una forma, un trampolín. Es decir, evolucionar también dentro de la compañía en no quedarse en tareas operativas. ¿Qué es lo que está pasando con la adopción de la GenAI?
y creo que en 2025 es una de las cosas que se tiene que romper dentro de las empresas de Colombia, es ir más allá de lo que es una prueba de concepto. Yo pongo el ejemplo siempre que cuando salió hace 2 años, un poquito más de 2 años, la GenAI, el ejemplo que subías un PDF, le hacías preguntas y te contestaba, pues descrestaba, era algo que no se había visto y todo el mundo quedó sorprendido, pero esos no son casos escalables. Realmente lo que tienen que buscar las compañías desde el área de negocio es poder llevar esos casos al más allá, es decir, que realmente agreguen valor al negocio, que empoderen a los empleados y no los sustituyan, porque esa visión cambia mucho el resultado de este tipo de proyectos, que realmente el área de tecnología sea un apalancador, no sea el que lleva la batuta. Si las compañías hacen eso, de esos proyectos están destinados a triunfar. En cambio, si el enfoque es más de que tecnología haga algo porque como está de moda, entiéndeme lo de está de moda, porque es algo en tendencia, pues lo voy a aplicar, pero no está claro el caso de uso hacia negocio, no le genera valor, negocio al final lo va a adoptar y es plata que se va a perder. Entonces yo creo que para 2025 los retos que tienen las compañías en Colombia es cómo poder escalar ese tipo de proyectos y que realmente estén pensados desde el negocio y que le den valor a negocio. Si hacen eso, están destinados a triunfar. Bueno, ya están estos problemas que nos cuentas, pero ustedes como Nubiral, ¿cómo pueden ayudar a los clientes a que se adapten a esta inteligencia artificial, a que la implementen y no se quede simplemente en algo de moda, sino que además sea algo que se engrane con la empresa? Nosotros, como hacemos, te contaba, tenemos una metodología dentro del centro de excelencia donde nos sentamos con el cliente. Como dijiste, hay clientes que ya están más avanzados, otros que quizás están como en la primera fase. Entonces, lo que ayudamos siempre, ya sea en uno de los dos, es crear un pipeline de posibles proyectos hacia negocio. Entonces salen esos casos que a veces son transversales, temas jurídicos, temas de recursos humanos, temas de asistencia al cliente, y lo que se hace con eso es hacer una valoración tanto en esfuerzo económico y de personas, como también el impacto que va a tener dentro de la compañía. Se montan esos casos de uso, con ese pipeline se empiezan a generar acciones. Y lo que se busca ahí es buscar siempre el que tenga mayor impacto al interior. Porque una vez tengas el impacto al interior, rompes ese paradigma que hablábamos hace un rato de que la inteligencia artificial, qué tanto me puede ayudar, si es verdad lo que dicen que hace, y al tener eso, empiezas a tener sponsors dentro de la compañía que permiten ya ir escalando los siguientes. Entonces, yo creo que lo que hacemos diferente en Nubiral es esa primera parte, ese envisioning de poder ver qué es lo que tiene el cliente, cómo nosotros de nuestra experiencia, pues al final tenemos muchos clientes que a lo mejor están en la misma vertical, le podemos ya dar esas recomendaciones y ya de la mano con el cliente decidimos cuál va a ser el orden de ejecución. Pero como te digo, el éxito es siempre buscar esa victoria temprana con un caso que sea de rápida aplicación y que tenga un alto impacto dentro de la compañía. Pero tenemos que irnos un poco al futuro, Ignasi, porque quisiera saber cuáles son los retos que tiene la implementación de estas tecnologías para el año que viene. O sea, tenemos a que China y Estados Unidos podrán entrar en una pelea comercial. Esto luego de la subida de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Además, también sabemos que hay una escasez de microchips o un precio muy alto de estos. Yo creo que más allá de ver temas macroeconómicos para un 2025, me quedaría más en acciones puntuales, porque sí es verdad que el encarecimiento de los chips debido a esa guerra que comentas puede encarecer lo que son los servicios de nube, la compra de device o equipos on-premise. Yo creo que en esta altura, donde quizás ya las compañías pueden tener sus data centers o ya tienen como una nube, una estrategia en nube establecida, yo creo que para mí el reto de las compañías en Colombia a veces es ordenar la casa. Y cuando digo ordenar la casa es que la tecnología de GenAI no deja de ser un endpoint o algo que yo voy a poder usar, que ya está disponible, como te digo, todos los fabricantes de nube pública lo tienen y otros que son no nube pública también. Es decir, tengo ya forma de poder elegir. Pero el reto está es qué le voy a preguntar y de dónde voy a sacar la información. Las compañías en Colombia hoy en día la mayoría no tienen un data lake, no tienen una centralización de información y justo eso es el dolor, porque tengo como preguntarle, puedo decir, tengo muy claro cuál es el caso de uso y cómo puedo llegar a él, pero si no tengo la información, lo que le pregunte no va a ser realmente lo que yo necesite. Te voy a contar un caso que hicimos y presentamos en el IA Tour de una empresa de retail de Colombia. El IA Tour fue un evento que vino Satya Nadella, el CEO de Microsoft aquí a Colombia en septiembre,
y presentamos un caso que a todo el mundo le impactó porque era bien sencillo. Este retailer, el dolor que tenía era que cuando hacen cualquier cambio de proceso son más de 2.500 personas y tardan 15 días en capacitar a esas 2.500 personas. Lo que hicimos fue centralizar toda la información en un repositorio de información y a partir de ahí conectarle que pudieran preguntar y que no solo les dijera cómo era el proceso, sino los documentos que tenía que rellenar, si tenían que hacer un tipo de escalamiento, dónde estaba la información. Entonces, el éxito de ese proyecto no fue conectarlo a GenAI. Eso fue, digamos, la cerecita del pastel para que un usuario de negocio pudiera preguntarle de una forma humana. La gracia fue cómo establecer toda la información en el repositorio de información. Entonces, para mí, ese es el mayor reto que tienen las compañías, es lo que vemos en el día a día. Primero hay que ordenar esa información para que este tipo de proyectos tengan éxito. Usted lo acaba de decir, sin data no hay Gen AI, pues no hay nada realmente. La data al final es Pero, quien tiene el maestro. pero también quiero hablar de otro tema porque el tejido empresarial colombiano es mayoría pymes. Hablábamos de que esto se puede implementar en grandes empresas que ya tienen de alguna forma tecnología para poderlo implementar, pero las pequeñas y medianas empresas que son fácilmente el 90 o 95% del tejido empresarial en Colombia, ¿cómo pueden hacer para integrar la inteligencia artificial en estas compañías y avanzar en ellas? Tienes razón, quizás no tienen un alto volumen de data, pero como te decía antes, es sentarse con compañías que ya han hecho esto, compañías de servicio, y entender cuál es la necesidad que tienen, porque muchas veces no el volumen da la calidad. Hay muchos proyectos que no tienen de volumen. Me acuerdo de otro de anomalías de transacciones, que también tiene una parte de GenAI, y ahí había transacciones que pasan una vez al año, pero esa transacción puede generar que se pierdan muchos millones de pesos. Entonces, las empresas pequeñas, pues es lo mismo. Será una transacción quizás de volumen pequeño, pero permite también mejorar el proceso. Al final, este tipo de proyectos, como te decía, no se tienen que ver desde el punto de vista de abarcar mucha gente o de tener data muy grandes, sino más bien de cómo puedo impactar en el día a día. A lo mejor es un área legal que recibe, no sé, 20 contratos al mes, pero es una persona. Al final, si tú lo extrapolas, es lo mismo que una empresa enterprise financiera que a lo mejor recibe miles de contratos al día, pero tiene un ejército de abogados. Entonces, es buscar esa proporcionalidad para que también las pymes de Colombia pueden acceder, porque está disponible en la nube y el costo de consumo, si se hace un buen caso de negocio, siempre el retorno a la inversión va a ser positivo para ellos. Bueno, ya para finalizar, quisiera preguntarle cuál podría ser la novedad en materia de inteligencia artificial generativa para este 2025. ¿Qué se nos viene? ¿Con qué nos va a sorprender? Desde el punto de vista de evolución, yo creo que 2025 va a seguir creciendo la tecnología actual, es decir, van a salir nuevas versiones en cada uno de los fabricantes, cada vez va a tener más conocimiento, va a ser más rápido a la hora de contestar. Y creo que algo que sí se va a apostar mucho en 2025 ya es el tema de voz. Es decir, hasta ahora el tema del uso de la GenAI con voz, digamos que ha sido más centrado en el tema conversacional de forma escrita y análisis o generación de imágenes. Yo creo que ya 2025 va a ser un salto cualitativo en el tema también de hacerlo a través de la voz. Tanto interpretación a la hora de nosotros conversar con agentes avanzados de GenAI, como que también la respuesta de ellos venga de una voz, donde cada vez se va a notar menos que es un humano. Que eso también después abre otra conversación, que son los famosos eh, emulaciones o simulaciones de personas, tanto en vídeo como en voz, pero eso no lo vamos a hablar en esta entrevista, pero de cara al tema de 2025 creo que ese es el salto cualitativo que va a dar inteligencia artificial generativa. Ok, o sea que el próximo año nos asemejaremos un poco a la película Her, o sea, así como con la voz de Samantha al oído de esta ayuda de inteligencia artificial. Exacto, al final es un poquito, yo digo que Hollywood lleva la voz cantante en cómo evoluciona la tecnología. También nunca vamos a llegar a ver un Skynet, pero sí, cada vez se va a asimilar más la inteligencia artificial a un humano, en la parte de interacción, no en la parte de conocimiento ni de pensamiento. Un muy buen mensaje final. Y de nuevo, muchas gracias a Ignacy Puig,
gerente de ventas de Nuviral para Colombia. Y así llegamos al final de este programa, El Negocio del Día, y de toda la información empresarial de Colombia y la región. Fue un gusto acompañarlos. Recuerden que soy Juan Carlos Bernal y sigan conectados acá en Primera Página del canal de los negocios.